Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día 24 de febrero del 2022. 24 de febrero del 2022. Vamos a continuar con el devocionario doctrinal, tomo 1. Hoy día nos toca en la página 65, la majestad de Dios en sus obras. Este tema está dentro del tema de la doctrina de Dios. Antes de poder empezar, hermanos, vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe por su Espíritu Santo a entender lo que Él quiere que comprendamos, abrazar su verdad y aplicar su verdad para su gloria y su honra. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, hoy nos presentamos delante de tu presencia para poder, Señor, leer tu palabra, comprender tu palabra, amar tu palabra, Señor Dios, y tener una buena respuesta ante ello, en obediencia, en sumisión a lo que tú nos enseñas, en amor, Señor Dios, a tu obra maravillosa en nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender lo que tú nos quieres enseñar este día, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es la majestad de Dios en sus obras. Vemos que hay textos bíblicos, pero todos estos están en Isaías capítulo 40. Capítulo 40. Es un texto muy hermoso. Aquí lo tengo en mi Biblia, lo he marcado para poder leer y poder hacer juntos nuestro devocional. Si bien es cierto el texto, hay varios textos, vamos a enfocarnos en Isaías 40, en el versículo 26, que dice: Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por sus nombres, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Esto nos dice en Isaías. Ahora, vemos que el devocional de hoy tiene 4 párrafos. En el primer párrafo nos habla que la falta de fe en Dios genera un grave problema para los seres humanos, porque disminuyen o degradan el concepto que tiene Dios, provocando que enfrenten la vida sin Dios. Este problema se generalizó entre el siglo XVI y el siglo XIX. En este tiempo, Copérnico, en este siglo XVI, Copérnico sentó las bases del divorcio entre la ciencia y la fe. Ahora, luego de eso, René Descartes promovió el disminuir la influencia que tenía Dios respecto a otras ramas de la ciencia, de las letras, del arte. Y finalmente hubieron varios filósofos, científicos que lamentablemente tenían esa misma línea, ¿no?, de alejar a Dios del ser humano, de las cosas del ser humano. Por ejemplo, Darwin sostuvo que el hombre descendía del simio, y aquel enunciado quitó a Dios la autoría de creación del ser humano. Luego Sigmund Freud dijo que el hombre no tenía alma. Con todo esto, con todas estas ideas, amigos, el ser humano quedó en un mero accidente cósmico,
sin creador, sin propósito, sin alma, sin sentido, sin esperanza. Qué lamentable. Luego en el párrafo 2 vemos que a pesar de la obstinación del ser humano, Dios nunca ha dejado de mostrar su amor hacia nosotros. Nunca ha dejado de manifestarse a través de sus obras. Nunca ha dejado de hablarnos una y otra vez, haciéndonos saber su amor y su superioridad total. Tal es el caso que actualmente la ciencia, les cuento algo, la ciencia vive una situación insólita, ya que se ven maravillados por la complejidad de la materia, la magnitud del universo, la gran cantidad de información que tiene el ADN. Todo esto, toda esta información cósmica en la biología, en la matemática, en la materia, está cambiando las concepciones. Y todo está apuntando hacia un creador, hacia alguien que ha diseñado todo en forma armoniosa y con un propósito. Ahora, luego en el tercer párrafo, se dice que Dios pregunta algo que está en el versículo, si no me equivoco, acá está. En el versículo 12, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Aquí Dios usa términos humanos para que podamos tener un entendimiento parcial de quién es Él y lo que hace, generando en nosotros el poder reconocer su grandeza, su dominio, su total conocimiento de su creación. Dios sabe exactamente cuántas partículas de polvo hay en toda la tierra. Sabe el peso de cada montaña que existe, hermanos. Los seres humanos, por más importantes que sean o que se crean, o por más títulos que ostenten, todos estamos bajo su santo dominio, bajo el dominio del único y sabio Dios. Ahora, en el verso 23, ¿qué dice? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Aquí nos enseña que Dios puede convertir en nada a los poderosos. Y pues cuando hay cierto poder en los seres humanos, es fácil que lleguen a pensar que son una especie de dioses, que están sobre los demás. Incluso algunos se han dicho que son Dios. Pero Dios se encarga de ponerlos en su lugar. Él dice que Él los hace como cosa vana. Dios se encarga de eso. Finalmente, en el último párrafo, en el párrafo número 4, vemos que Dios nos invita a levantar nuestra vista al cielo para redescubrir a nuestro Creador, ver sus obras, el universo que ha creado, su dominio y a la vez reconocer nuestra inmensa necesidad de Él, reconocer en humildad que somos débiles y que nos cansamos. Solo de Dios, quien posee la fuerza ilimitada, podemos obtener fuerzas cuando no tengamos ni una sola. Podemos confiar en Él. Debemos mirar al Creador de todo, a Cristo. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, hermanos.
Cristo el Creador nos ofrece descanso, cuidado, protección, amor. Ahora, para reflexionar tenemos dos preguntas. La primera, ¿cómo debemos ver a Dios? Y la segunda, ¿cómo debemos actuar frente a Dios? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo debemos ver a Dios? Pues debemos de verlo como creador de todo, como omnipotente, como un ser omnisciente, como quien busca relacionarse con nosotros en amor y gracia. Hermanos, así debemos de ver a Dios. Y la segunda pregunta, ¿cómo debemos actuar frente a Dios? Primero en arrepentimiento. ¿Por qué? Pues hemos ofendido al Creador, al amoroso Dios, con todo lo malo que hemos realizado, que hemos hecho. Luego de esto, debemos abrazar su omnisciente consejo, su palabra, para poder obedecerlo y amarlo. Así es, hermanos. Esto es el tema de la majestad de Dios en sus obras. Vamos a orar para que sea Dios quien nos ayude a poder interiorizar lo que hemos aprendido hoy en el devocionario doctrinal sobre la majestad de Él en sus obras. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo, porque nos haces entender que tú te manifiestas en tu creación, que tu inmenso poder se manifiesta día con día y que tú dominas todo, Señor. A veces nosotros nos olvidamos y renegamos y pecamos, Señor, contra tu obra, contra ti mismo, Señor, y te pedimos perdón por todo ello. Ayúdanos, Señor Dios, a poder comprender mucho más tu majestad, Señor, en tus obras. Ayúdanos, Padre Santo, a obedecerte, no solamente a escucharte o a leer tu palabra, lo que tú eres, sino también, Señor Dios, a obedecer tu palabra. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no se olviden en compartir el devocionario doctrinal, en seguir nuestra cuenta de YouTube para poder recibir día a día los devocionales que se están haciendo. Dios les bendiga. Chao.